¿Cuántas ciudades se pueden borrar antes de que alguien lo note? No hablo de destruirlas, hablo de algo más sutil, más eficiente, más aterrador. Hablo de cambiarles el nombre, de reescribir su origen, de tomar una ciudad que lleva siglos existiendo bajo una identidad y, en cuestión de décadas, presentarla como si hubiera nacido ayer bajo una bandera completamente distinta. Eso es exactamente lo que encontré cuando abrí un mapa holandés de 1710. Ahí, marcada con el mismo símbolo que Ámsterdam o Moscú, había una ciudad llamada Chinguistura, un punto grueso indicando centro urbano importante, rutas comerciales convergiendo hacia ella, una nota al margen describiendo sus mercados y su población organizada. Busqué esa ciudad en los mapas de 1780. Ya no existía. En su lugar, el mismo punto geográfico ahora se llamaba Tiumen, una ciudad rusa, fundada, según la historia oficial, en 1586 por cosacos al servicio, o sea, del zar. Pero si Tiumen fue fundada en 1586, ¿por qué un mapa holandés de 1710 todavía la llamaba por un nombre tártaro? Esa pregunta me abrió una puerta que ya no pude cerrar. Empecé a compilar una lista, ciudad por ciudad, mapa por mapa, y lo que encontré me quitó el sueño durante semanas. No estamos hablando de una o dos ciudades con nombres cambiados. Estamos hablando de docenas, tal vez cientos, de centros urbanos que aparecen en la cartografía europea con nombres tártaros hasta bien entrado el siglo XVIII, y que luego, en un periodo absurdamente corto, fueron renombrados, reclasificados y presentados como fundaciones rusas, chinas u otomanas. Tobolsk, según la historia oficial, fundada por los cosacos de Yermak en 1587, pero en los mapas de Gerardus Mercator y sus sucesores, el área aparece como Sibir, capital de un kanato organizado con estructuras administrativas propias, no una aldea, no, un campamento nómada, una capital, con edificios de piedra descritos por los propios exploradores rusos cuando llegaron. Y aquí viene lo inquietante, los registros de la expedición de Yermak, esos mismos documentos que supuestamente prueban la conquista rusa, describen algo que contradice la narrativa posterior. Describen murallas, describen edificios públicos, describen una ciudad que funcionaba, con comercio, con orden, con infraestructura. Entonces, ¿por qué nos enseñan que Yermak fundó Tobolsk? No la fundó, la tomó y luego la renombró. Y luego alguien reescribió la historia para que pareciera que siempre había sido rusa. El patrón se repite con una precisión que da escalofríos. Tomemos Samarcanda, una de las ciudades más antiguas del mundo, con más de 2700 años de historia documentada. Durante siglos apareció en los mapas europeos como parte de la Gran Tartaria. Los cartógrafos la situaban dentro de un sistema de ciudades conectadas por rutas comerciales que atravesaban todo el continente asiático. Luego, a finales del siglo XVIII, Samarcanda deja de ser tártara y pasa a ser clasificada como ciudad del Kanato de Bujará y eventualmente como territorio del Imperio Ruso tras la conquista de 1868. Pero lo fascinante no es el cambio político, es el cambio narrativo. De repente, toda la historia previa de Samarcanda se reinterpreta como mongola, como timúrida, como persa. El componente tártaro simplemente se borra. Y no es que Samarcanda haya cambiado físicamente. Los mismos edificios siguen ahí. El Registán con sus 3 madrazas monumentales sigue en pie. La mezquita de Bibi Kanim sigue dominando el horizonte. La arquitectura no se movió. Lo que se movió fue la etiqueta. Ahora hablemos de algo que la mayoría de la gente no sabe. Kazán, la capital actual de Tartaristán, una república dentro de la Federación Rusa. El nombre mismo lo dice todo. Tartaristán es literalmente la tierra de los tártaros. Y sin embargo, la historia oficial nos pide que creamos que los tártaros eran solo tribus dispersas sin organización real. Kazán fue conquistada por Iván el Terrible en 1552. Eso está bien documentado. Lo que no está tan bien documentado es lo que encontró cuando llegó. Las crónicas rusas de la época describen una ciudad amurallada con mezquitas, palacios y un sistema de gobierno sofisticado. Describen bibliotecas,
describen archivos. ¿Y qué pasó con esas bibliotecas y esos archivos después de la conquista? Desaparecieron, como si nunca hubieran existido. Algunos historiadores mencionan que fueron trasladados a Moscú, otros dicen que se quemaron durante el asedio. Nadie puede confirmar nada porque los documentos que confirmarían qué pasó con los documentos también desaparecieron. Piensen en eso un momento. Una ciudad con bibliotecas y archivos administrativos implica una sociedad letrada, organizada, con burocracia funcional. No estamos hablando de tribus nómadas juntando pieles en tiendas de campaña. Estamos hablando de un sistema de gobierno que necesitaba registros escritos para funcionar. Y todo eso se esfumó en el humo de una conquista que convenientemente destruyó justo la evidencia que habría probado lo que había antes. ¿Les suena familiar? Debería, porque este patrón de borrado documental se repite en cada ciudad tártara que cambió de nombre. Déjenme hablarles de algo que descubrí casi por accidente. Estaba revisando atlas enciclopédicos del siglo XVII, específicamente la obra de Joan Blaeu, considerado uno de los cartógrafos más precisos de la historia. En su Atlas Mayor de 1665, Tartaria aparece dividida en regiones claramente definidas: Tartaria deserta, Tartaria independiente, Tartaria china, Tartaria moscovita. No como un espacio vacío, no como terra incognita, como un territorio organizado con subdivisiones políticas. Y dentro de esas subdivisiones, ciudades. Decenas de ciudades con nombres que hoy nadie reconoce, nombres que no aparecen en ningún atlas moderno, nombres que fueron reemplazados uno por uno a lo largo de un siglo, hasta que el mapa quedó irreconocible. La pregunta obvia es, ¿cómo? ¿Cómo renombras un continente entero sin que nadie lo note? La respuesta es más simple y más perturbadora de lo que parece. No lo haces de golpe, lo haces gradualmente. Cambias un nombre aquí, otro allá. Publicas nuevos mapas que corrigen errores anteriores. Llamas a los nombres viejos imprecisiones cartográficas. Y en 2 o 3 generaciones, nadie recuerda los nombres originales. Pero hay un problema con esa estrategia. Los edificios no cambian de nombre. Las piedras no mienten. Y cuando visitas estas ciudades renombradas, cuando caminas por sus centros históricos, encuentras algo que la narrativa oficial no puede explicar fácilmente. Tomsk, en Siberia Occidental, oficialmente fundada en 1604 por orden del zar Boris Godunov, una ciudad supuestamente construida desde cero en la frontera de la civilización. Y sin embargo, las excavaciones arqueológicas han revelado capas de construcción que preceden la fecha oficial de fundación. Estructuras de piedra debajo de las supuestas primeras construcciones rusas de madera, como si la ciudad rusa se hubiera construido encima de algo que ya estaba ahí. Los arqueólogos lo atribuyen a asentamientos indígenas previos, pero las técnicas de construcción encontradas no coinciden con las de los pueblos indígenas de la región. Coinciden con técnicas encontradas a miles de kilómetros de distancia, en ciudades que también fueron renombradas, en territorios que también dejaron de ser tártaros de la noche a la mañana. Omsk, oficialmente fundada en 1716. Irkutsk, oficialmente fundada en 1661. Krasnoyarsk, oficialmente fundada en 1628. Todas supuestamente creadas por exploradores y cosacos rusos avanzando hacia el este. Todas presentadas como nuevas fundaciones en territorio virgen. Pero en los mapas anteriores a esas fechas de fundación, ya hay marcas en esos puntos geográficos, marcas con nombres diferentes, nombres tártaros que fueron borrados y reemplazados por nombres rusos. No se fundaron ciudades nuevas, se tomaron ciudades existentes y se les cambió la etiqueta. Y no es solo Rusia, el mismo patrón se repite en China. Cuando el imperio Qing se expandió hacia el oeste y el norte en el siglo XVII y XVIII, absorbió territorios que los mapas europeos llamaban Tartaria China. Ciudades que aparecían con nombres tártaros fueron renombradas con caracteres chinos. Kashgar, Urumqi, Turpan, ciudades de la Ruta de la Seda, que llevaban siglos funcionando bajo administración tártara y que de pronto se convirtieron en ciudades chinas con historias chinas. Los uigures de Xinjiang pueden hablarles de esto mejor que yo, porque ellos viven la continuación de ese proceso.
la significación de ciudades que llevan milenios con identidades propias. El cambio de nombres no terminó en el siglo XVIII. En algunos lugares sigue ocurriendo hoy, y cada vez que ocurre se pierde un poco más de la memoria original, un poco más de lo que esas ciudades fueron antes de que alguien decidiera que debían ser otra cosa. Lo que me resulta particularmente escalofriante es la coordinación. Rusia renombrando desde el oeste, China renombrando desde el este, el Imperio Otomano absorbiendo desde el sur, 3 imperios rivales, enemigos en casi todo, y sin embargo perfectamente alineados en una cosa: borrar la identidad tártara del mapa, como si hubiera un acuerdo tácito, como si todos entendieran que era necesario, como si lo que había antes fuera tan significativo que requería el esfuerzo conjunto de las mayores potencias del mundo para hacerlo desaparecer. Pero volvamos a los mapas, porque los mapas son la prueba más difícil de negar. La Enciclopedia Británica de 1771, la primera edición, la que se publicó en Edimburgo, dedica una entrada completa a Tartaria, no como leyenda, no como nota histórica, como realidad geográfica contemporánea. Describe su extensión, sus divisiones, sus ciudades principales. La edición de 1815 ya no incluye esa entrada. ¿Qué pasó en esos 44 años para que una enciclopedia eliminara un territorio entero de sus páginas? La conquista rusa avanzó, sí. La expansión Qing continuó, también. Pero los enciclopedistas no borran entradas sobre territorios conquistados. Cuando Roma cayó, las enciclopedias no eliminaron la entrada sobre Roma. Cuando el Imperio Otomano se fragmentó, las enciclopedias no pretendieron que nunca existió. Solo con Tartaria se aplicó la regla del borrado total. No conquista, no transformación, eliminación. Hay algo más que me perturba profundamente. Cuando investigas los registros de población de estas ciudades renombradas, encuentras vacíos demográficos imposibles de explicar. Tobolsk, por ejemplo. Los censos rusos de finales del siglo XVIII muestran una población significativamente menor que las estimaciones que los propios rusos habían hecho décadas antes, cuando la ciudad todavía era reconocida como centro tártaro. ¿Y la gente? Si simplemente cambiaste el nombre de la ciudad, la población debería permanecer igual. Los humanos no desaparecen porque alguien redibuje un mapa, a menos que el cambio de nombre no fuera solo cartográfico, a menos que viniera acompañado de algo más: desplazamientos, reubicaciones, asimilación forzada, o algo peor que los registros no documentan porque los registros fueron reescritos junto con los mapas. Y aquí es donde la investigación se vuelve verdaderamente oscura, porque cuando buscas qué pasó con las poblaciones de estas ciudades renombradas, no encuentras respuestas, encuentras silencio, el mismo silencio que aparece cada vez que tiras de un hilo relacionado con Tartaria, un silencio que pesa demasiado para ser accidental. Las ciudades siguen ahí, puedes visitarlas, puedes caminar por sus calles, puedes tocar las piedras que fueron colocadas antes de que llegaran los nombres que hoy llevan. Puedes ver en sus edificios más antiguos las huellas de algo que no encaja con la narrativa oficial. Proporciones que sugieren otros constructores, técnicas que sugieren otros conocimientos, una escala que sugiere otra civilización. Hay algo más, algo que noté cuando empecé a comparar fotografías de estas ciudades renombradas. Los edificios administrativos más antiguos de Tobolsk, de Irkutsk, de Tomsk, comparten elementos arquitectónicos específicos. No hablo de estilos generales que podrían atribuirse a influencias compartidas. Hablo de sistemas de proporción idénticos, métodos de distribución del espacio que se repiten con precisión matemática, técnicas de construcción en piedra que aparecen en ciudades separadas por miles de kilómetros de taiga siberiana. La explicación oficial dice que los rusos trajeron su propia arquitectura cuando fundaron estas ciudades, pero eso no explica por qué los edificios más antiguos no se parecen a la arquitectura rusa de la misma época. Se parecen más bien entre sí, como si pertenecieran a una tradición constructiva propia, una tradición que existía antes de que los nombres cambiaran. Y hay un detalle aún más perturbador. En varias de estas ciudades, los niveles inferiores de los edificios más antiguos están parcialmente enterrados, no hundidos por el paso del tiempo, como ocurre naturalmente, enterrados.
como si alguien hubiera elevado deliberadamente el nivel del suelo para ocultar los cimientos originales, para hacer que los edificios parecieran más recientes de lo que realmente son. En Tomsk, excavaciones realizadas a principios del siglo XXI revelaron que varios edificios del centro histórico tienen 1 o 2 pisos adicionales por debajo del nivel actual de la calle. Pisos con acabados, con ventanas, con señales claras de haber sido habitados. La explicación oficial habla de acumulación natural de sedimentos. Pero la acumulación natural no entierra pisos enteros en 200 años. No en un clima siberiano donde la erosión funciona de manera completamente diferente. Me he pasado meses recopilando esta información, mapa por mapa, ciudad por ciudad, censo por censo, y cuanto más miro, más claro se vuelve el patrón. No estamos ante errores cartográficos aislados, no estamos ante confusiones lingüísticas inocentes. Estamos ante el renombramiento sistemático de un territorio continental entero, ejecutado en menos de un siglo, coordinado entre imperios que supuestamente eran rivales. Rusia, China, el Imperio Otomano y las potencias coloniales europeas, todos de acuerdo en una cosa: Tartaria nunca fue una civilización real, solo un nombre genérico, solo un malentendido, nada que investigar. Pero las piedras recuerdan lo que los mapas olvidaron. Los cimientos hablan cuando los archivos callan. Y las ciudades, esas ciudades que fueron renombradas para que olvidáramos quién las construyó, siguen en pie, esperando que alguien haga las preguntas correctas. Yo no tengo todas las respuestas. Tal vez nadie las tenga ya. Tal vez el borrado fue demasiado completo, demasiado eficiente, demasiado bien coordinado. Pero tengo los mapas, tengo las fechas, tengo los vacíos, y tengo una certeza que crece con cada documento que reviso. Las ciudades que hoy llamamos Tyumen, Tobolsk, Omsk, Tomsk, Irkutsk, Krasnoyarsk, no nacieron cuando los registros oficiales dicen que nacieron. Existían antes, con otros nombres, con otra gente, con otra historia. Y alguien decidió que esa historia era demasiado peligrosa para ser recordada. Hay un concepto en la historiografía que se llama damnatio memoriae. Los romanos lo practicaban. Cuando querían borrar a alguien de la historia, destruían sus estatuas, raspaban su nombre de los monumentos, eliminaban toda referencia en los documentos oficiales. Era el castigo máximo. No solo te mataban, te hacían desaparecer del recuerdo humano. Lo que le hicieron a Tartaria fue una damnatio memoriae a escala continental. No borraron a una persona, borraron a una civilización entera, ciudad por ciudad, mapa por mapa, nombre por nombre, hasta que solo quedaron las piedras. Y las piedras, por suerte, no pueden ser renombradas. No renombras un continente entero, a menos que necesites que el mundo olvide lo que había antes. Y no borras una civilización de la memoria colectiva, a menos que su recuerdo sea más peligroso que su olvido. La próxima vez que mires un mapa de Asia, pregúntate qué nombres había antes de los que ves ahora. Pregúntate quién los cambió, pregúntate por qué, y sobre todo, pregúntate por qué no deberíamos hacer estas preguntas. Porque si alguien quiere que dejemos de mirar, esa es exactamente la razón por la que no podemos detenernos.